Hola, Buenas tardes. todos y todas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, un gusto verlos. Ay, qué lindo, está Silvia Cresini, Celia Falikov, qué bueno. Qué bueno. Contá un poquito de Celia, María Rosa. No, ¿por qué voy a contar yo de Celia? Bueno, porque lo dijiste espontáneamente, esta Celia. Que te salió del corazón, María Rosa. Está bien. Celia es una amiga, pero acá la tenemos como profesional muy importante de Estados Unidos. Muy importante. Así es, y la vamos a tener en el próximo FIP virtual, el mes que viene, el último Con un título, jueves. con un trabajo muy interesante sobre sus prácticas sistémicas, ¿no? Con familias inmigrantes, así que va a ser un gusto. Va a ser un gusto. Un gusto. Bueno, Silvia también, como... Silvia, exactamente. Silvia, ¿Qué tal, Silvia? Trabaja con familias judicializadas, es una amiga, integrante histórica de CEFIP. Y aquí está Celia. Gracias, encantada de verlos a todas. Gracias, por Florencia. invitarme. Bueno, qué lindo. Bueno, ¿les parece muy bien. que empecemos? A ver, espera que están entrando ¿Todavía no? personas. Bueno, Miremos vos decime cuándo, Ceci. dos minutitos que hay gente conectando. Cuando vos digas. Un poco de tal persona. Lo que les vamos a pedir es que silencien los micrófonos. Compartir muchos pedacitos. Si pueden silenciar micrófonos. Bueno. Y que usemos el chat para preguntas. Gabriela va a hacer una exposición primero y después vamos a pasar a preguntas. ¿Podemos silenciar todos los micrófonos, por favor, así no se acoplan y nos entendemos mejor? Sí, si no, cualquier cosa, chicas, silencien ustedes. Sí, eso, sí, de última. Porque hay ruido. Karina, que levantó la mano, pero no sé si es que quiere decir algo. Karina, no sé quién es. No, yo estaba mute, entonces quiero saludarlas y agradecerles por invitarme. No, por favor, es un gusto. Sí. Es un gusto que nos acompañes y va a ser un gusto tenerte en nuestro próximo FIP abierto. Ok, muchas gracias. Un gusto también tenerla a Silvia, digamos, hoy, de compañera. Bien. A todos, a todas. Hola, saludos. Y a Jorge Basile también. Hola. Lo tenemos a Jorge. Hola. Hola. Bueno, Gabriela, las personas que estamos saludando son ex integrantes de CEFIP, de la institución que originó un poco el FIP actual. Bueno, nos han acompañado todo este tiempo, han estado siempre cerca, y bueno, hoy están para escucharte a vos. Así que, bueno, bienvenidos, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes que nos permiten este espacio. Es muy reconfortante, estoy muy agradecida por ver nuevamente a caras como Silvia Cresini, que me ha dado tanto como pedagoga en su momento, y bueno, y poder también devolver un poco el trabajo que estamos haciendo desde acá, desde la región de Villa Gesell. Buenísimo. Bueno, bienvenida, gracias. No, al contrario. Hola, ¿qué tal? Hola, Graciela. Hola, ¿cómo estás? Oh, qué alegría verlas. A todos. Hola, Graciela. Hola. Ay, qué bien. Bueno, ahora sí, ya estamos 54 personas somos en este momento.
Bueno, podemos empezar. ir empezando, sí. Vos podés igual ir dando... Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, primero volvamos a reiterar el silenciar los micrófonos a todos. Y bueno, les vamos a presentar con muchísimo gusto a Gabriela Erba. Gabriela Erba va a hablar hoy de cuerpos inmunitarios y comunidad. Gabriela es docente, trainer y supervisora del Centro Isadora Duncan de Bérgamo, que tuvimos el gusto de visitar y conocer en algún viaje los integrantes de FIP o algunos. Es profesora en el área de psicología social y responsable de la formación de operadores sociales y sanitarios en la Fundación ENAIP de Lombardía, colaboradora del Círculo Bateson de Roma. Se especializó en antropología médica. El foco de su interés en los últimos años fue el pensamiento de Bateson y Foucault, prestando especial atención a la dimensión biográfico-narrativa en contextos de salud. Trabaja en colaboración estrecha con el desde hace muchos años con Pietro Barbetta, ustedes muchos conocen, director del Centro Milanés de Terapia Familiar. Ha publicado y traducido textos conectados al tema de la medicalización del cuerpo. Como sabemos, bueno, Bérgamo fue el centro de la pandemia en Europa, tuvo esta desafortunada posición en el mundo, y me parece que, bueno, es muy importante, interesante todo lo que escuchar a Gabriela y lo que esto debe haber motivado en relación a sus reflexiones sobre el tema. Agradecemos el esfuerzo de estar acá, son las 11 de la noche en Italia, y bueno, agradecemos mucho tu presencia y poder compartir una vez más un momento de reflexión y de pensamiento conjunto. Gracias a ustedes, muchísimas gracias y verdaderamente un gusto poder compartir este momento, ver personas que ya conocí personalmente cuando yo estuve en Buenos Aires hace años y poder reflexionar un poco junto alrededor de algunas cuestiones que están conectadas con la epidemia y la pandemia que estamos viviendo. Bueno, yo desde reflexiones y la idea de proponer título me vino así un poco atrevidamente, porque a veces a uno se le pasan, algunas palabras se quedan, como la palabra inmunidad en estos meses. Y así que empecé un poco a reflexionar sobre esta palabra, a buscar un poco de textos para comprender la relación que tiene claramente con la idea de self, de identidad, pero eso yo lo imagino que ya muchos ya lo escucharon, tienen una idea. El otro côté tiene que ver con entre la relación entre sujeto y comunidad en relación al tema de la inmunidad. Bueno, como el castellano no es mi lengua madre, y sobre todo porque no sé, a mí se me hace más simple pensar mientras escribo. Entonces escribí el texto, también porque las palabras son importantes y algunos conceptos quizás necesitan que estén con palabras claras y un idioma que no es mío, eso se hace un poco más complicado. Así que tengo el texto acá y bueno, voy un poco a leer y compartir.
acabé ayer anoche y cuando terminé escribiendo, me dije, bueno, pero eso me parece demasiado. O sea, un poco críptico. No sé qué tal. Y es un poco una sfida, no sé cómo se dice en castellano, averiguar qué tal le suena todo esto. Bueno, claro, ya dijo María Esther que Bérgamo, nosotros estamos nosotros estamos desde el 23 de febrero encerrados. Hoy fue la primera vez que me fui al centro en Enaipa después de meses. Y la experiencia fue verdaderamente intensa. Y hablo un poco al pasado porque ahora estamos en una fase diferente. Sé que ustedes en Latinoamérica está llegando ahora con el gran impacto, sobre todo en Brasil, en Perú. Mientras que de alguna forma acá ya superamos esta que se llamaba y la llamábamos la fase 1. Después hemos superado la primera fase de la fase 2, la segunda fase de la fase 2, que va a terminar el 30 de junio. Y vamos a entrar en esta que la llama la tercera fase, en que vamos a poder salir un poco más, no tendremos ya la obligación de tener mascarillas en las calles, pero el nivel de construcción es verdaderamente importante como el que está viviendo la gran parte del mundo. Y la cuestión es de las constricciones frente a una enfermedad. Es una cuestión importante y que me sonó muchísimo porque yo desde hace, qué sé yo, 25 años trabajo en la formación de operadores sociales y sanitarios que sobre todo ellos operan al interior de geriátricos, comunidades para personas con problemáticas mentales, con personas diferentemente hábiles o minusválidos, no sé cómo le dicen, en donde el tema de la limitación de la libertad frente al sanitario es un tema bien importante. Bueno, en esos meses nuestra vida ha cambiado de un día para otro, y como la de ustedes, y como la de la gran parte del mundo. Una entidad tan microscópica como poderosa ha sido capaz de hacer temblar todo el sistema mundial. Estaba diciendo que nos hemos encontrado frente a esta nueva realidad que nos ha cambiado de repente todas nuestras vidas. Imágenes inestirpables se han reflejado en nuestros ojos. Para algunos son imágenes individuales que nos golpearon, pero hay también imágenes de alguna forma colectiva, compartida a nivel nacional y quizás también a nivel mundial. Nuestros espacios se han materialmente contraído, pero al mismo tiempo se han digitalmente dilatados. Nuestras distancias han cambiado. Nuestro cuerpo adquirió una nueva consistencia. Y los cuerpos de los otros se han convertido en cuerpos extraños, peligrosos, en cuerpos también expuestos. Nunca vimos tantos cuerpos expuestos así, en su carne, bajo un mantel
lieve en las salas de reanimación, así, frente a todo el mundo. Las caras enmascaradas que uno encuentra por la calle y casi se huyen de las miradas. Manos hechas para tocar y tocarse se transformaron en medio de contaminación. Nuevas palabras han tocado nuestro oído y han entrado en nuestro léxico familiar. Palabras que pensábamos borrado de la historia, por lo menos de nuestra historia. Coronavirus, COVID, epidemia, pandemia, contagio, cuarentena, inmunidad. La guerra, con sus héroes, se ha infiltrado en las casas en forma de metáfora. La muerte, como realidad y posibilidad, entró en todos los espacios de nuestra vida, aunque sea de forma diferente. Los ritos fundamentales que acompañan nuestras existencias, en algunos casos han sido aniquilados. Pienso a los funerales. Aquí no era posible. Yo hace 2 días se me murieron 4 tíos y recién, y otro familiar, y recién estamos empezando a ir a las ceremonias para recordarlos. Pero los funerales antes no eran posibles y se ha muerto en el mes de marzo. Y así que estos ritos fundamentales de despedida, de hecho se han anulado, se han aniquilado. Y otros rituales han sido reemplazados, los rituales también clásicos. Pensamos a rituales de lavado de la mano, a ritual de las mascarillas, a ritual que estamos ya entrando, se ha entrado en nuestra vida. Uno entra en un almacén, tiene que desinfectarse las manos frente a un tótem. Además, el nombre mismo tótem, que es evocativo, ¿no?, de algo sagrado. Y cuando uno tiene que salirse, eso increíblemente pasa en las iglesias. Uno entra en una iglesia, en vez de poner su mano en el contenedor donde hay el agua bendita, tiene que aplastar el desinfectante, lavarse las manos y hacerlo a la salida, ¿no? Estamos verdaderamente frente a una revolución también de las dimensiones rituales y simbólicas. Las relaciones mismas tuvieron que buscar nuevas formas. El trabajo se ha convertido en smart working. Yo son 3 meses ya que estoy trabajando en smart working, creo casi todos los italianos y en la gran parte del mundo, con todo lo que significa esto. La escuela en e-learning y nuevas comunidades han surgido alrededor del evento que nos conmovió. Hubieron momentos en los cuales lo que vivimos nos confortó, haciéndonos ver un nuevo mundo posible, algunas veces casi utópico, donde los venados brincaban en el medio de las olas del mar, los delfines saltaban entre las aguas de los puertos, donde el canto de los pájaros resonaba en el silencio, y el aire era tan transparente que nos permitía vislumbrar un horizonte desconocido. Vimos, escuchamos, tocamos con mano lo que significa un mundo donde el hombre reduce el peso de su huella y el tiempo se expande.
quizás en Argentina sea diferente, pero en Italia hay una concentración urbana impresionante, sobre todo en Lombardía. Y no es oír el ruido de los carros, de los aviones, de un día para otro, nos inmergió como en una bola, ¿no? En una gran esfera de silencio. Estamos en una zona de coinurbación, la define, y nunca se ven por las calles o en las ciudades animales. Y poder ver, qué sé yo, los peces en Venecia, en los canales de Venecia, los delfines en los huertos, finalmente las águilas en el cielo, fue una experiencia única que nos hizo en ese tiempo imaginar verdaderamente la posibilidad de hacer un paso para atrás. Pero al mismo tiempo, la red de significados y el sentido que hemos construido a lo largo de nuestra vida y que se ha construido a nuestro alrededor permeándonos, ha mostrado los vacíos de su malla. Y a veces en estas brechas ha empezado a surgir también el espectro de un mundo distópico. La sensación, por supuesto no solo mía, es que estamos experimentando algo en lo cual se juega el futuro. A lo largo de la historia, quizás quieras pasar la slide, sí. Sí, ya lo va a pasar. Un momentito, espera. Simples frases, pero creo que hay. La tercera simplemente. ¿Está? Bien. Perfecto. Decía, a lo largo de la historia, las epidemias han acelerado y radicalizado los procesos que ya estaban en marcha, pero que permanecían más allá del umbral de la visibilidad. Yo creo que esta cosa sea un elemento fundamental, porque lo que puede que esté ocurriendo es una aceleración hacia un pasaje epocal que toca las formas de relación, de producción, de aprendizaje, de relación entre los estados. Vimos, por ejemplo, la relación entre China y los demás de las naciones mundiales. China se presentó, sobre todo en el mes de marzo, como la única nación que nos soportó en todo el mundo. Eso modificó de una forma radical la percepción que, por lo menos en Italia, nosotros teníamos de China. Los primeros camiones, mascarillas, ayuda, médicos, enfermeros, llegaron de China. Como decirle, mis alumnos o profesionales a los cuales hago supervisión me mandaron los videos de cuando llegaron los camiones de Rusia para la desinfestación de los geriátricos y de las estructuras para personas con problemas de salud mental. Se veían los pacientes, los ancianos a las ventanas, todo el personal sanitario a ventana, así, ¿no? Batiendo las manos, aplaudiendo, frente a los camiones de los rusos que llegaban. Y gritando, ya llegan los rusos, llegaron los rusos, parecían que llegan los libertadores. Era una escena increíble, que uno decía, bueno,
hace años imaginarse los italianos que aplauden porque llegan los rusos era algo absolutamente fuera de cualquier imaginario. Y los rusos llegaron, médicos rusos también, enfermeros rusos, muy apreciados, además muy profesionales, para ayudar. Y fue increíble porque nadie en el resto de Europa se movilizó. Los Estados Unidos, Celia tampoco, ¿no? Se movilizaron solamente mucho después. Hablaron de diplomacia, ¿no? De coronavirus, la diplomacia del coronavirus. Y eso es algo que de alguna forma está construyendo nuevas relaciones también a nivel internacional, en los imaginarios. Decía, bueno, claramente estamos viviendo un pasaje epocal en relación a la relación entre los hombres y la naturaleza. Lo que también se hizo más evidente es el gobierno de los cuerpos, de las vidas. A menudo hemos leído o escuchado que cada política es una política de los cuerpos, es decir, una biopolítica. Y durante esta epidemia hemos visto tanto en Italia, en España, así como en los otros lugares del mundo, como las luces sobre los contextos en que se encierra la vida de las personas mayores se han apagado a lo largo de mucho tiempo. Hasta el mes de abril toda la atención ha sido para los hospitales, mientras que una tragedia estaba pasando en los geriátricos. Esto no es casual, sino el resultado de un proceso de marginalización que ha estado ocurriendo durante muchos años, pero que la pandemia ha hecho explotar en toda su extensión. En algunos geriátricos han fallecido el 40-45% de los huéspedes. 40-45% es una enorme cantidad de personas. Papa Francisco hace un par de meses dijo que quizás sean vidas que son consideradas como vidas a perder, desperdicios, basura, vida que no hay que tener en cuenta. Bueno, yo creo que de alguna forma eso tiene que ver también con lo que está pasando en Estados Unidos, donde el COVID ha golpeado más a la población afroamericana. En Brasil, donde los indios de la Amazonía tienen un porcentaje de mortalidad mucho más superior en relación a lo demás de la población. Sujetos que de alguna forma son extranjeros al interior de sus mismos confines nacionales. Bueno, así que hoy más que nunca el concepto de biopolítica ha adquirido importancia en la cotidianidad de nuestra vida. No sé si conocen el filósofo Paul Preciado, es seguro, ¿no? Y afirma que las epidemias materializan dentro del cuerpo individual. Quizás vemos la otra slide, Celia. Sí, sí. Sí, espera. Como son conceptos muy intensos. La que sigue. ¿Está? La otra. ¿Una más? La cuarta. La que sigue. ¿Está? A veces se demora en Sí. bajar. No, bueno, igual. Bueno. ¿Una epidemia? Sí. La cuarta La que viene dopo.
la epidemia materializa dentro del cuerpo, esa debe ser. Sí, la cuarta. Bueno, las epidemias materializan dentro del cuerpo individual las obsesiones que dominan la gestión política de la vida y la muerte de la población en un cierto periodo. Y en esos meses lo vimos, por ejemplo, en relación al papel de los estados en el gobierno de los cuerpos y de las vidas. Y quizá no hay quien destacó, por ejemplo, las diferentes posiciones entre naciones, con tradición católica y protestante. Pienso la posición de Italia, que cerró todo inmediato, una política de tutela de las, parecida naturalmente a la de Francia. Muy diferente la posición de Alemania, de Gran Bretaña, donde había la teoría de la inmunidad, ¿cómo se dice? La inmunidad de gregge, se dice en Italia. Colectiva. Muchas colectivas. Colectiva. Colectiva, la inmunidad colectiva. De manada se usa acá. De manada. Lo mismo estamos hablando de manada. Rebaño. De rebaño. De rebaño, de manada. Exactamente. La inmunidad de rebaño. Sí. Así que, claro, que hay diferentes posiciones también conectadas a la tradición religiosa. O la tradición, por ejemplo, la diferencia entre el mundo latino y el mundo anglosajón en relación al cómo se ha relacionado al coronavirus. Bueno, y todo esto se coloca en un panorama en el cual estamos pasando, como dice siempre Preciado, de una sociedad escrita a una sociedad cyberoral, es otra slide, de una sociedad orgánica a una sociedad digital, de una economía industrial a una economía inmaterial, intangible, y de una forma de control disciplinario y arquitectónico a formas de control protésico, cibernético, mediático. Quizás podríamos ver el video, el segundo video que mandé para... ¿El de China? ¿El de China, Gabriela? El de China, sí. Puede ser que ya alguien lo haya visto. ¿Ahí lo ven? Sí. Son vigilados permanentemente por cámaras inteligentes de reconocimiento facial capaces de establecer una identidad en tiempo real. Ahora los chinos son calificados. 778 sobre 950. 548 no tan bueno. 748 es una buena calificación. Por el momento se trata de una calificación bancaria que certifica el buen manejo de las cuentas y que aquí todo el mundo conoce. Me parece bien ser calificado. Es necesario que haya reglas en una sociedad. Estas calificaciones nos obligan a comportarnos bien. Puede asustar, pero en China es así. Estamos acostumbrados. De todas formas, no tenemos opción. Beijing quiere poner a marchar a todo el mundo e incluso llegar más lejos de aquí al 2020. Habrá buenos y malos ciudadanos gracias a la recolección de centenares de datos provenientes de bancos, compañías privadas y las autoridades. Utilizando la mayor cantidad de datos posible, es decir, el Big Data, este sistema jugará un papel importante en la reconstrucción moral de la sociedad. Para ello, todo será estudiado. La situación financiera, los hábitos de consumo, la carrera profesional e incluso el comportamiento en las redes sociales. Criticar al gobierno en Internet o exhibir signos exteriores de riqueza conllevará a una mala calificación. Por su parte, elogiar al partido o donar sangre aumenta el crédito social. Xiao Wenwang es una ciudadana modelo. Vive en Nankín, ciudad que ha servido de prueba. Cuenta con el perfil perfecto. Está casada, es madre de un niño de 5 años, trabaja en una residencia para jubilados, no tiene deudas
y, por ejemplo, siempre espera pacientemente para cruzar una calle. Como buena ciudadana que soy, respeto el código de tránsito. Si no lo hiciera, perdería puntos en mi crédito social. En teoría, todo puede ser tomado en cuenta para una calificación social, incluso los gestos más anodinos, como por ejemplo, las compras en un supermercado. En esta era de los pagos electrónicos, las compras de Xiao Wenguang podrían inclinar la balanza. Comprar cigarrillos no está bien visto, pero pañales sí, porque denotan atención para un menor. Comprar cerveza puede ser sinónimo de dependencia al alcohol, mientras que comprar agua es mejor. En esta ciudad piloto de 8 millones de habitantes, tan solo hay 18.000 ciudadanos modelos. Para Xiao Wenguang, ello trae beneficios. Cuando toma el bus, por ejemplo, paga medio tiquete. Cuento con descuentos en todos los servicios públicos, también para los museos y en la biblioteca. Gracias a mi carnet puedo leer gratuitamente. Un buen puntaje otorga ventajas, mientras que un mal puntaje quita derechos. En este cine, estas personas son malas pagas. Hemos decidido no mostrar los rostros, los nombres y las direcciones aparecen arriba del afiche. Es un asunto de principios. Hay que denunciar a esta gente. No son honestos, deben pagar el precio. No reembolsar, es normal pagar las deudas, de lo contrario, deben ser expuestos en la lista negra. Esta es la lista negra, fue establecida por la Corte Suprema y está destinada a estos malos ciudadanos, cuya nota es 0. Concierne a empresas, pero también 23 millones de individuos al día de hoy. Entre ellos, un periodista, Liu Hu. Tal parece que se interesó demasiado en asuntos de corrupción relacionados con un alto cargo del partido. Fue condenado por un tribunal por difamación. Es por ello, según él, que su nombre fue registrado en la lista negra de la noche a la mañana. Se dio cuenta cuando iba a comprar un tiquete de tren. Entendió que ya no lo dejarían viajar. Observen, dice que aún sigo en la lista negra. Lo juzgan como indigno de confianza, razón por la cual lo castigan. Una vez que uno se encuentra en la lista negra, no puede volver a obtener un crédito bancario ni crear una empresa, comprar un apartamento e incluso inscribir a sus hijos a una escuela privada. Son pocos los que, como Liu Hu, emiten críticas contra este sistema, que algunos catalogan como dictadura digital. Me preocupa porque considero que mucha gente perderá sus libertades individuales tal como yo. Todos viviremos con restricciones. Poco tiempo después de nuestra entrevista, Liu Hu se enteró de que su nombre había sido eliminado de la lista negra. Su calificación social de 0 no puede sino mejorar. Así que quieres... Okay. Vi algunos comentarios. Se parece a un episodio de Black Mirror. Pero esto es lo que está pasando, ¿no? En China. Además es un servicio del 2019. Y la cuestión es que frente a un estado de emergencia, nos encontramos posiblemente en situaciones donde algunos procesos de aceleración en dirección de un control cibernético mediático va incrementándose. Ahora en Italia se ha introducido, se está introduciendo una app que se llama Immuni, además. Es una app donde uno tiene que indicar su estado de salud, va registrando temperatura y el estado de salud en general. Y bueno, que te sigue. Y si por si acaso encuentras a alguien que está positivo, así, de alguna forma te lo va a señalar. Y tú puedes, en este caso, claramente, o sea, no sabes quién es la persona positiva, porque no te da la indicación, el nombre, es simplemente una comunicación entre smartphone
pero sí te va a avisar. Así que tú puedes irte a hacer controles y todo lo que necesitas. Igualmente, para comprar cigarrillos tienes que poner tu carta sanitaria en la maquinita, ¿no? Así que están como en todos los supermercados, ¿no? Las téseras, las cartas clientes, ¿no? Simplemente sirven para mapear lo que son las preferencias, naturalmente, del cliente. Pero es también una forma de planificación y de control que los centros comerciales, los supermercados tienen. Y todos son datos, bueno, para no hablar de Facebook y todo. Claro que vemos en este caso, en China, el nivel de aplicación de este sistema. Por eso, justo porque si es verdad que las epidemias son momentos fundamentales de pasaje de un sistema a otro, de aceleración de procesos ya presentes, seguro que este video, esta perspectiva posible, es algo que tiene que ser reflexionada. Se trata de comprender lo que está pasando para no ser desprevenidos frente a procesos que pueden sobrepasarnos y sobre todo para que seamos protagonistas de la construcción del futuro que nos espera en nuestra vida individual, en nuestras cotidianas prácticas personales y profesionales, en la comunidad particular y global en la cual vivimos. Claro, frente a un fenómeno tan complejo, articulado como esto, habría muchísimos temas que tratar. Y yo me fijé en este caso sobre el tema de la inmunidad. Hace años recuerdo que había tratado el tema en FIPA de la enfermedad y sus implicaciones y hablando también de bioidentidad y biosocialidad. Y destacando cómo estamos experimentando un importante proceso de medicalización de la sociedad. Y se trata de un proceso sutil donde palabras como prevención, riesgo, seguridad han terminado por caracterizar no solo la política sanitaria, sino que se han trasladado y han sido asumidas por la política, las empresas, las escuelas, los parques. Por ejemplo, en Italia, no sé en Argentina qué tal, pero a mí me llama mucho la atención, porque cuando el Estado, el gobierno, tiene que tomar decisiones importantes bajo el nivel financiero, dice que hay que poner en seguridad las cuentas de los estados. O sea, poner bajo seguridad, en seguridad, es la frase preliminar de cualquier otra cosa, que hace en forma tal que nada se pueda ya discutir, porque la cuestión de la seguridad es prioritaria en cualquier cosa. Por ejemplo, bueno, en lo geriátrico, bueno, por razones de seguridad, las personas están amarradas en las camas en la noche porque nunca se sabe, o están en silla de rueda porque nunca se sabe, ¿no? Pueden caer. Así que el tema de la seguridad, de los riesgos, de la protección, es un tema muy fuerte. Pensamos en las escuelas. Antes, a un cumpleaños, los niños se iban con la torta que la mamá había comprado. Ahora, por razones sanitarias, los niños no pueden festejar el cumpleaños en las escuelas, porque no se sabe, ¿no? Uno es alérgico, el otro tiene la celiaquía y todo. Y todo se tramuta, porque, o sea, de alguna forma, la cuestión
de salud, de seguridad y de riesgo es como un grande, enorme schermo que pone fuera de cuestión y no permite tratar y hablar de ninguna otra argumentación. Bueno, empezamos en el sector clínico, ¿no? A menudo se habla de sujeto a riesgo, ¿no? No se sabe nunca riesgo de qué, pero es suficiente decir la palabra riesgo porque ya se acabe la cuestión y la conversación. Bueno, en ese tiempo a estas palabras se añadió inmunidad. Siempre según un teórico italiano, Roberto Esposito, las epidemias permiten extender a toda la población las políticas de inmunización que antes han sido aplicadas a aquellos que han sido considerados extranjeros, tanto dentro como en las fronteras del territorio nacional. En su texto, Immunitas, él ponía la cuestión, una cuestión importante que vemos más abajo, en otra slide. La pregunta es, ¿qué tienen en común fenómenos como la lucha contra un nuevo brote epidémico, la oposición al pedido de extradición de un jefe de Estado extranjero acusado de violaciones de derechos humanos, el refuerzo de las barreras contra la inmigración clandestina y las estrategias para neutralizar un nuevo virus informático? Y podríamos añadir el movimiento que tienen en común el movimiento Black Lives Matter o el simple hecho de que mientras yo estaba escribiendo la presentación, medio en italiano, medio en castellano, empecé en italiano, después me pasé al castellano, lo que pasaba era que las palabras en castellano venían marcadas en rojo, hasta que llegó a un umbral en que el sistema empezó a aceptarla como normal. Antes era extraña, rara, y después la marcaban en rojo, y después ya la asimiló, ¿no? Como el sistema empezó asimilando. Bueno, estos fenómenos tienen en común el ser una respuesta ante lo que es percibido como extraño. Veo posiblemente algo peligroso que rompe un equilibrio y frente al cual se hace necesario restablecer el equilibrio, el orden. Por lo general, el orden anterior o un nuevo orden. Veo en la chat algo, María Esther, ¿has escrito algo? Sí, estamos ahí, pero no sé si Cecilia me está pudiendo escuchar, le estoy mandando un mensaje por WhatsApp. Ceci, ¿estás ahí? ¿Me puedes escuchar? Sí, sí. Porque el PowerPoint está congelado en la misma... Ah, se ve que entonces yo y lo no estoy le estás pasando. Ah, yo lo estoy pasando, pero no se ve. Bueno, no. probá vos. Entonces pone habilitar edición. Pero ya pasaron, ya se... No importa, pero para que después lo pueda seguir acompañando. Ya está, a ver ahí. Ya está, a ver, fijémonos. ¿Lo vas a compartir vos? No, estaba esperando que vos... Verónica. A ver, ¿podés o no? ¿O querés que lo trate de compartir yo? A ver, compartí vos, a ver si es un tema de mi computadora, ¿no? Lindo verte, Gabriela. Sí. Hay varios de Perú que estamos acá. Ay, qué bien, qué grupo. bien. Sí, ahí está. Bueno, vos me dirás. A ver. Lo pasaste.
Sí, era esto que estaban diciendo, ¿no? Del informático, bueno. Bueno, todavía no estamos acá, pero vamos siguiendo. ¿Lo ven? Estamos, quédate justamente acá. Bien, Bueno, se ve. la cuestión que se decía antes es que tienen en común todos estos fenómenos, ¿no? Que parecen no tener nada en común. Y la cuestión en común es la dimensión del extraño, de lo que es percibido como extraño, posiblemente como algo peligroso, que rompe un equilibrio que necesita ser restablecido. Y por lo general el equilibrio que uno va buscando es o el equilibrio anterior o un nuevo orden, un nuevo equilibrio. Hay que subrayar que eso implica una idea de qué es lo propio y lo extraño, lo individual y lo común, es decir, lo que puede ser compartido. Bueno, voy para adelante, seguimos. Por eso quisiera detenerme un rato sobre los términos latinos immunitas e immunis. Están compuestos por el negativo immunus, ¿ok? Está compuesto por in seguido de munus, es decir, obligación, tributo. Es un término que tiene que ver con el munus, o sea, el don, porque munus significa don, que en este contexto se entiende como obligación a contracambiar, a recompensar el don recibido. Así que es que inmune es el que no tiene ninguna obligación, el que está exonerado a versar un tributo. De alguna forma es quien no debe nada a nadie. Al contrario, comunitas está formada por comunus, esto es, o sea, la comunidad implica una obligación, un tributo, un corresponder el don compartido. Así que la inmunidad es algo que suspende una condición que en general es común, que se caracteriza como un circuito social de donación recíproca. Si los miembros de la comunidad están vinculados por el deber de restituir el munus que lo definen tanto tales, es inmune quien, desligándose, se pone fuera de la comunidad. Bueno, este significado nos puede sonar medio raro, porque eso depende del hecho que nosotros hemos, más que todo, heredado el significado de inmunitas derivado de la inmunología. Mientras que en la historia, esta palabra se radica en el contexto jurídico. Si pensamos, por ejemplo, a la inmunidad diplomática, okay, de la que gozan, o la inmunidad que por lo menos en Italia gozan los miembros del Parlamento. En Argentina también. Sí, también. Y también. Y en ese contexto, la ley asumió un papel inmunizador frente al peligro de fuerza que amenaza a la comunidad desde su interior. Y para poder inmunizar la comunidad de sus posibles tendencias autodestructivas, el sistema jurídico tiene que confiar en el mismo principio que pretende dominar, o sea, en la fuerza, en la misma fuerza que pretende controlar. Eso es lo que es problemático en el sistema policial de Estados Unidos. Por ejemplo, en esos tiempos lo vimos, ¿no? Bueno, así que por un lado la cuestión es la dialéctica constitutiva entre derecho y violencia,
Pero por el otro lado, que creo sea interesante en el contexto sistémico, es la relación entre inmunidad, sistema y comunicación. Para Niklas Luhmann, el sistema jurídico no solo actúa como sistema inmunitario de la sociedad, sino que para él la comunicación ya en sí misma es inmunización, porque, o sea, o de modo inverso, la inmunización es la forma misma de la comunicación. Tiene una relación estrecha entre estos dos términos. Bueno, la cuestión es bien complicada, claro, y necesita más tiempo, pero lo que quisiera compartir es un poco como la cuestión de la inmunidad abarca una gran cantidad de temas, además conectados con la sistémica. Los sistemas abiertos tienen que ver con la comunicación y su ambiente, con la inclusión de lo que es exterior. Y siempre para Luhmann es el cierre el presupuesto de la existencia de un sistema, tanto que el concepto de clausura autopoliética debe ser comprendido como la organización repulsivamente cerrada de un sistema abierto. O sea, el cierre, la exclusión, es la condición de la apertura de un sistema. Bueno, siempre tendríamos que entrar mucho, pero quisiera conversar más con ustedes en relación a lo que estamos diciendo. La cuestión es que el paradigma inmunitario, por ejemplo, para Luhmann, sería el único modo de ser de un sistema que coincide con la exclusión inclusiva o con la inclusión exclusiva de su ambiente. Eso creo que sea interesante desde un punto de vista también clínico. La pregunta que podríamos ponernos es, ¿qué es lo que excluye el sistema inmunitario de un sistema? ¿O qué es lo que deja que sea incluido? En esta dirección añadiría otra consideración que Luhmann hace en relación a la formación del aparato inmunitario. Para él el problema primario del sistema social es el de producir una cantidad de contradicciones o de conflictos sustentables, suficiente para crear un aparato inmunitario eficaz. O sea, crear una memoria selectiva capaz de proteger el sistema. En este marco se podría decir que la epidemia que estamos viviendo nos está poniendo frente a una enorme cantidad de contradicciones, de situaciones que en este contexto son percibidas como sustentables. Me refiero aquí al distanciamiento físico, que de algún modo es también social, a niveles de control sobre los cuerpos, a los smart working, e-learning, aislamiento y todo lo que estamos experimentando. Y que acaban por desarrollar un sistema inmunitario social. O sea, lo que antes hubiera sido intolerable, impensable, ahora en el estado de excepción es asumido como inevitable. Y no podría ser de otra forma. La cuestión es si es cierto que en la historia las epidemias han sido aceleradores de procesos de transformación social, entonces tenemos que poner atención a lo que estamos viviendo. Porque por un lado podemos seguir adelante con un modelo de desarrollo y de relaciones
que ve la humanidad al centro y el medio ambiente como un espacio extraño que hay que conquistar, dominar, encadrillar. O por el otro lado, esta puede ser la oportunidad de cambiar nuestra forma de estar en relación con el mundo, la naturaleza y con las otras formas de vida y con nosotros mismos. Sí, que dice, yo tengo otras cosas, pero no sé si quieren que nos paramos un poco, conversamos un poco sobre lo que hemos he dicho hasta ahora, cómo les suena. Es muy interesante, Gabriela, todo lo que traes. Abrís una cantidad de autores y de temas y de cosas que seguramente van a dar oportunidad a algún intercambio para que después, si quieres, puedas seguir con tu desarrollo. Nosotros, yo por lo menos estoy más que abierta a eso, ¿no? Pero bueno, veamos si es que hay comentarios, preguntas hasta acá. ¿Qué piensan? A ver, ¿quién quiere? Pueden hacerlo por el chat, como siempre. Anotarse los que quieran decir algo. Yo me quedo pensando, bueno, muchas cosas, pero esto, ¿no? Esta apertura con la que vos planteas, la utopía o lo distópico que puede venir de esta experiencia que estamos viviendo y que nadie sabe muy bien qué será lo que va a venir, ¿no? Si esto va a ser capturado nuevamente por las mismas fuerzas de siempre, o va a permitir alguna apertura a otros modos de relación, ¿no? Porque ambas cosas se han visto en este tiempo. El recrudecimiento de las mismas fuerzas de sometimiento y de sofocación, y la aparición de fuerzas vitales. Ambas cosas, ¿no? En los delfines, en los animales, en la naturaleza, en el silencio, hemos visto ambas cosas, ¿no? La aparición de lo nuevo y de la vida, y también los enormes esfuerzos de sofocación de lo vital que se están haciendo desde muchos, bueno, desde muchos lugares, para no entrar en detalles, pero estas dos cosas están, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta del qué será, yo la vinculo con esto que vos decís, qué grados de cierre y qué grados de apertura de los sistemas geopolíticos y demás vendrán a partir de esta experiencia, ¿no? Difícil, obviamente, de decirlo hoy, pero muy interesante el despliegue a la pregunta que hacéis, ¿no? A ver, acá... Estaba Mirna, que quería hablar, Poli. Bien. Después Marinés. Mirna, después Florencia. Marinés primero y después Florencia. Ah, no la tengo acá, Marinés, no sé por qué. Hola, Gabriela. Porque me escribió a mí en privado, pero está. Bueno, perfecto. Dale, vamos con Mirna. Bueno, gracias por todos tus aportes, como siempre, re interesantes. Y sobre todo cuando vi el título de tu ponencia, saqué los libros de Espósito, que hacía bastante que no los revisaba. Me parece muy interesante cómo vos lo estás tomando en este momento. Algo que, digamos, resoné muchísimo con, y lo comparto con vos, una idea que también la escuché en estos días, acerca de
lo común, como la dificultad que tenemos en poder compartir la común vulnerabilidad que tenemos en este momento en el mundo entero, ¿no? Me pareció, algo que me conmovió realmente de todas las cosas que estamos escuchando, ¿no? No simplemente esto por ahora. Sí. ¿Querés seguir escuchando las preguntas o los comentarios, Sí, Gabriela, sí, o los querés ir comentarios más dialogando? que todo, creo que Bueno. comentamos todos, no. Veo María Inés. Espérate. Sí. María Inés, querías decir algo. Sí, la tenía Cecilia ahí anotada, por eso le llegó a ella. Pero a mí lo que me llamó la atención fueron estos dos términos, Gabriela, que hablabas de inmunitas y comunitas, porque al leerlos, ¿no? Me ponía a pensar que inmunitas, o sea, estar inmune es no deber nada a nadie, ¿sí? En cambio, el otro término era como deber, ¿no? Deber, y pensaba, me ponía a pensar en nosotros como seres humanos, con todo esto que vamos pasando, ¿qué le estamos debiendo a nuestro ecosistema? ¿Qué nos estamos debiendo a nosotros mismos que no estamos viendo y que necesitamos ver para darle un giro, ¿no? Ya que esta pandemia parece que habla del daño que le hemos hecho nosotros al ecosistema, ¿no? A la forma natural en la que vivimos, con todo lo que ya sabemos, el capitalismo, la manera desenfrenada en la que vivimos o la que hemos estado viviendo. Entonces me generó como una mirada potente el hecho ¿no? de mirar y de mirarme, estoy inmune, tengo derecho a estar inmune, ¿cómo hago para, ¿no? para solidarizarme? O sea, me generó esa reflexión. Eso nomás quería compartir. Bien, Florencia Maccioli dice, sumamente interesante todo lo que vas desarrollando, Gabriela. Me quedaba pensando en qué ejemplos actuales podrías dar de las categorías de la exclusión inclusiva o de la inclusión exclusiva. Gracias. Otro comentario, fue muy interesante el video, cómo partimos de sistemas que sostienen la clasificación y la numeración, seguimos avanzando sobre el mismo camino. Esto dice Luciana Villalba. Adriana Reaño dice, pensaba en los ritos, en la dinámica cambiante. Quería compartir que el sábado se festejó Inti Raymi, una festividad por el solsticio de invierno. Una agrupación convocó a celebrarlo en comunidad por Zoom y Facebook Live. Me quedé maravillada por la creación de este espacio y las más de 500 personas que estuvieron presentes. Cosas impensadas hace poco tiempo. Hacer comunidad, abrir los ritos desde los espacios virtuales. Me encantaría conversarlo. ¿Querés decir algo más, Adriana? ¿O sigo leyendo los comentarios? No, Poli, me parecía que estaba bueno presentar esta experiencia que la verdad que fue bastante impensada, en contraposición a lo que contaba Gabriela de lo que sucede con los funerales y con distintos ritos que se han ido perdiendo. Hay otros que se abrieron y me pareció maravilloso hacer esa comparación. Bien, muy interesante. ¿Esto en qué comunidad nuestra se dio este ritual? En realidad el Inti Raymi es una festividad de todos los pueblos originarios de Latinoamérica. De Latinoamérica. Ajá. Sí, exactamente. De hecho duró 7 horas la celebración, fue tremendo. Esto se dio por Zoom y se dio por Facebook Live y hubo ritos, ¿no? Y distintas palabras desde la música y desde distintas celebraciones en representantes de pueblos originarios de México, de Bolivia, de Paraguay, de Argentina, de la Patagonia, del norte, de Chile. Bueno, la verdad que
fueron 7 horas, así que hubo un montón de gente compartiendo sus experiencias, pero eso hubiera sido total y completamente impensado si uno no tenía un contacto o no conocía el Inti Raymi. Claro, María Inés, claro, gente de Perú había muchísima también, sí. Bien, interesantísimo eso. Después María Inés te dice, Byung-Chul Han también muestra los sistemas de control en los que los chinos viven y cómo esto ayudó a detectar a los contagiados y prevenir. Sí. Verónica Gullman dice, interesante el significado de inmunidad, que implica no deber, versus autoinmunidad, que es cuando el cuerpo se ataca a sí mismo. Sí. ¿No? Marinés dice, Inti Raymi es una fiesta que se celebra en Cusco también, la fiesta del sol celebrada por los incas. Sí, fue ayer. ¿Y quién, perdón, esto es una pregunta fuera del libreto, pero ¿quién convocó a esta transmisión por Zoom y por... ¿Quién transmitía? En realidad hubo muchos grupos, a mí me llegó una en particular, pero vi varias convocatorias. Pero en la convocatoria original, digamos, ¿quién era el que tenía la potestad de hacerlo común? No, para mí todos tenían, no sé si hay una general, una sola que tenía la palabra. No la palabra, que inició la convocatoria pública, digamos. A ver, espérame, ya te digo, bueno, porque lo tengo que buscar. Nada, es nada más que una pregunta que me hago respecto de la democracia o de lo rizomático de los medios digitales, que a veces parecen serlo y en el fondo siguen teniendo una centralidad de poder que tal vez uno no imagina, ¿no? Pero no sé, no es el tema. Acá lo encontré. Una pregunta. Yo aquí, a donde asistí fue Nación Quinto Sol. Es una agrupación de pueblos originarios. Bien. Bueno, habría que seguir la línea a ver de dónde ellos comparten, de qué otra transmisión, pero bueno, interesantísimo igual. ¿Quién más? No. Bueno, creo que son los comentarios que hay por ahora. Acá hay uno más, dice Mónica Vargas, el Inti Raymi siempre se celebra en Cusco con muchísima gente, es una gran celebración local. Silvia Contreras debe ser, me impacta el cambio sobre las miradas hacia los cuerpos, que los vivimos como extraños, peligrosos, manos que transmiten, que contagian, un nuevo modo de estar en el mundo. Esta nueva forma de relación del sujeto con la comunidad. Sí. Cristina, supongo, digo supongo porque acá en el chat me aparecen los nombres cortados, las ideas de Gabriela tan movilizadoras me evoca el sistema de biopoder en un sistema biopolítico de Michel Foucault. Florencia Macholi, me quedaba pensando también en la ecología de Bateson y los conceptos como inmunidad de expósito. Hasta ahí, Gabriela. ¿Quieres decir algo? Sí, bueno, muchas cosas, comentarios interesantes. Una cosa ahora, ¿no? Que parece Verónica dice esta cosa de una nueva forma de estar en el mundo. Me acuerda a los niños. Ahora imagino también en Argentina, pero en Italia se ven estos niñitos en las afueras con sus mascaritas. Hay niños que han nacido en estos meses. Yo todas las veces que nace un niño pienso, bueno, nació un niño de coronavirus. No sé por qué se me dice, ¿no? Uno imagina, bueno, ¿cuándo has nacido? Bueno, nací a la época del coronavirus. ¿Qué significa? Imagínese un niño, un jardín,
de infantes, que de un día para otro estuvieron encerrados, cómo cambió la vida de los niños, de 2, 3 años, cómo van formándose, que caminan por las calles, se ven los adultos y todo con mascarita, que se lavan las manos, que están comiendo, bueno, quédate a distancia. Está modificando de un modo muy importante las relaciones. Ahora, sobre todo, o sea, nos estamos, claro, los jóvenes son los que quizás no se positivizan, pero no se enferman. Y parece que están haciendo y se está formando un conflicto entre los jóvenes y los mayores, porque se sienten de alguna forma encerrados, sienten mucho más que los adultos y los mayores el nivel de constricción de sus vidas. Piensen los jóvenes, ¿no? Adolescentes, que en la adolescencia quieren tener el mundo frente a sí, que por meses estuvieron y siguen estando en las casas. Los estudiantes de los colegios, de las universidades, que experimentan las relaciones entre pares, que, bueno, conocen los chicos, las chicas se conocen, se enamoran y de improviso, de un día para otro, este mundo se cierra. Y no es un caso cuando justo hoy leí que hay esta investigación que hace emerger este choque generacional muy fuerte. Y bueno, yo pensé, claro, no hubiera podido que ser así, porque los chicos están sufriendo muchísimo lo que está pasando ahora, pero casi nadie le hace caso. Y no solo están sufriendo muchísimo por cuestiones que tienen que ver con un cambio de estilo de vida brutal, sino que los costos económicos de lo que está pasando ahora se le van cargando sobre las espaldas sobre sus espaldas. Y eso es una cuestión muy importante. La respuesta a la emergencia acá en Lombardía fue tan rápida que construyeron en Milán, en zona Fiera, un centro de reanimación enorme que costó millones y millones de euros. Hospitó 23, 24 personas. Creo que sí, más o menos costó 1 millón a persona. 1 millón a persona, 24 millones de euros, y ahora la región Lombardía significa, ¿cómo decirla? El gobierno de la región ya no tiene plata. Y así que no hay plata para otros servicios, por ejemplo, laborales, sociales, porque, y claro, en una situación de emergencia, lo que hicieron fue responder a la presión social global, haciendo inversiones absolutamente abnormes, económicas abnormes. Y de eso se habla, y eso los jóvenes lo perciben, y lo perciben de una forma muy intensa. La cuestión que había puesto Adriana sobre las comunidades y los ritos permite también conectar, llamar, por ejemplo, René Girard, el cual habla de los ritos como forma igualmente de inmunización de una sociedad contra la violencia potencial.
los rituales religiosos, por ejemplo, él habla muchísimo de esto. Como forma, como violencia mimética, forma de violencia mimética que permite a una comunidad de protegerse de su violencia potencial. Si uno imagina, bueno, al interior del cristianismo, los símbolos, claro. La cruz, que para un budista creo que sea una cosa, un shock cultural horrible, ¿no? Porque son dos imágenes absolutamente uno el opuesto de la otra. Cada vez que uno va en una iglesia, sobre todo en el mundo hispánico, tiene que enfrentarse a imágenes con un nivel de violencia increíble. Pero o sea, estas imágenes nos permiten inmunizarnos, ¿no? Frente a otras clases de violencia. Dice, para hablar de Girard, ¿no? Él dice, la intervención médica consiste en inocular un poco de la enfermedad, exactamente como en los ritos que inyectaban un poco de violencia en el cuerpo social para ponerlo en condiciones de resistir a la violencia. Este es René Girard. Así que Adriana, ¿no? Hablando del Inti Raymi, evocó esta cosa. Y los ritos son momentos fundamentales de construcción de la comunidad. Y la cuestión es ahora lo que faltó en estos momentos fue la falta de esos ritos, que no permitió, por ejemplo, también o hizo más difícil también la elaboración del luto. Hace 3 días me fui a una conmemoración fúnebre. Es increíble, imagino también Argentina, pero al fin abrieron las iglesias en Italia. Pero uno entra y bueno, los bancos son grandes, así que hay una persona de un lado y otra al otro lado del banco. Al banco atrás hay una sola persona. Y la sensación es de desorientamiento, verdaderamente. Así que yo me imaginaba irme, y además mañana noche tengo otra conmemoración, en un momento de división importante, y uno se encuentra en una iglesia que no es vacía, pero, ¿cómo decirles? Con esa sensación de molecularidad, molecularización, atomización, cada cual en su lugarcito, cada cual, aunque los familiares que viven juntos, que no podían estar sentados juntos. Esto es una sensación, un cambio muy importante, que hay que ver el efecto que irá teniendo en el futuro. Y que pone una cuestión, que es la cuestión también, ¿cuál es? Hace algunos días estuve hablando con el grupo, se llaman Conversaciones Bessoniana, con el Círculo Besson de Roma. Y había Franco Farina, que es una persona maravillosa, un señor verdaderamente que yo le tengo en gran consideración. Y decía justamente, el tema era alrededor de la incertidumbre. Y la cuestión es, ¿cuál es el nivel de incertidumbre que
podemos aguantar? ¿Cuál es el nivel de riesgo que es sustentable para nosotros? Porque eso tiene que ver con la libertad. ¿Cuál es el nivel de libertad que queremos? Y parece, ¿no? La seguridad, o sea, la vida implica un cierto grado de inseguridad. Entonces, y la libertad implica un cierto nivel de riesgo. Y ahora se están poniendo estas cuestiones de una forma muy intensa. Te sigo leyendo. Perdón. Te sigo leyendo. ¿Algún comentario más? Sí, claro. ¿Sí? Mónica Toñete dice, la idea de inclusión-exclusión y viceversa me resulta interesante para retomar. Después, Jorge Basile quiere hablar. ¿Quieres decir, Jorge? Toma el micrófono y habla. Oh, bueno, mejor. Pienso como Mirna, agradeciéndote, Gabriela, y un molto Hola, piacere Jorge. verte, reencontrarte de Bergamo y Argentina. Anche per me. Muy breve, quería decir, bueno, que muy interesante el desarrollo de lo que vos planteás y bastante coincidente con todos los comentarios que oí, pero a mí me preocupa mucho esto que vos decís, que la pandemia, todas las pestes ha hecho una bifurcación y un cambio. A mí me agradaría mucho que este cambio sea para mejor de la sociedad, pero lo que hemos visto a través de los años es que el capitalismo siempre se ha reciclado en todos los cambios, ¿no es cierto? Y ahora la escuchamos a la Georgieva hablando del Fondo Monetario, que tenemos que pensar distinto, pero yo creo, me parece a mí, que es una manera de no perder el poder y volver a lo que ha sido siempre, a esa normalidad que se menciona, volver a la normalidad. ¿Qué normalidad? A la normalidad de la sujeción, y me parece como brutal en el ejemplo de China, como se mencionó Byung-Chul Chan, ¿no es cierto?, que el control es enorme y parece ser, y algunos lo plantean como Agamben, que la universidad no va a ser más cuerpo a cuerpo, va a ser digital. No se van a encontrar los de distintos lugares, distintas provincias, las personas, los jóvenes, y tocarse y hablar, sino va a ser todo a distancia. Y parece que este es un gran experimento, me parece, al alejamiento, a la distancia social, y cada uno en su lugar, no haya contacto. Me parece a mí eso, y ojalá me equivoque de aquí a la China, aunque los chinos están solidarios ahora, ¿no? Bueno, sí. Eso. Bien. ¿Sigo leyendo o querés contestarle algo a Jorge o sigo leyendo los comentarios? No, sí quería, bueno, antes de todo, escucharte, Jorge, y verte es un regusto, verdaderamente. Yo estaba pensando, pero que después pensaba la peste, a Florencia y al hecho que en el pasado eso implicó también momentos de saltos creativos, de saltos culturales positivos. Y es verdad que todo esto que
ese servicio que va prefigurando esa dimensión distópica es algo que nos preocupa mucho. Pero yo creo que hayan posibilidades, que haya un espacio de posibilidades, porque si no, no estuviera aquí, que hay una esperanza, que hay una posibilidad si conseguimos si pensamos, por ejemplo, a eso, ¿no? De lo que nos estaba hablando Adriana prima en el Inti Raymi, en experiencias que en diferentes partes del mundo se están desarrollando. Seguro, China es una sociedad diferente. Escuché con una historia enorme en sus espaldas, enorme, una estructura enorme, de gran fascinante. Y claro, ahí lo que es importante no es el individuo, sino la colectividad. Hubo un romance que leí muchísimo, bueno, una cosa que me hizo acordar, cuando yo tenía unos 15 años, estaba así en el oratorio de la parroquia, donde había una biblioteca. Y un día decidieron, bueno, que la sala donde había esa pequeña biblioteca tenía que ser utilizada para otro, así que todos los libros fueron donados, regalados, botados. Así. Y yo me encontré a ayudar ahí para bajar todos los libros y ponerlos en los cajones. Me acuerdo que uno de estos libros era muy grande, un libro, 500 páginas, y eran los años 70, me encantó y me lo llevé, ¿no? a mi casa, lo llevé a mi casa. Y el título era Cuando la China se despertará, cuando la China se despertará. No, nunca lo leí porque era demasiado grande, creo que lo he leído algunas páginas nomás. Pero a mí se me quedó siempre ese título, Cuando la China se despertará. Y era en esa época la China de Mao, de Xi Jinping, de Dong, y ahora la China parece que se despertó y los Estados Unidos parece que está muy preocupado de la posición de China. Perdón. Regresó y seguro que lo que se va prefigurando es lejos de nuestra tradición, porque es otra tradición, una tradición enorme, grande, una historia extraordinaria culturalmente, socialmente, pero donde la dimensión de la colectividad sobrepasa la dimensión de la individualidad. Y llegaron hasta acá gracias a esto. Creo que sea el exacto contrario de los Estados Unidos en relación al tema de la individualidad, del valor del individuo respecto al colectivo. Interesante. Acá hay otros comentarios que te los leo. Luciana dice, pensaba lo mismo en relación a los primeros dichos sobre el cuerpo expuesto y los ritos que nos constituyeron hasta el momento y cómo se han transformado. Marinés dice, niños pandemias. Juana Drueven dice, la inmunidad tiene historia. Nada para nadie es un modo de inmunidad psíquica de anticuerpos para defenderse de la degradación social. Es el forzamiento
para que no haya solidaridad ni sensibilidad, aumentando su sensibilidad. Marta Lobazano dice, en algunos adolescentes hablan de ajenidad y extranjería del cuerpo. Este cuerpo me resulta tan ajeno a mí. Perdí abrazos y tocarnos y reírnos. Juana dice, el comentario de arriba es mío, sí, lo sabíamos. La constitución del sujeto, del ser sujeto de aprendizaje, el cómo se recibe, cómo se comunica y las intervenciones se han puesto en una nueva era. Adriana Reaño, la esperanza es un abrazo. Marínez Gutiérrez dice, es una oportunidad para pensar diferente, preguntarnos qué retos nos vienen, sobre todo para LA. Latinoamérica. Latinoamérica, bien. Para Latinoamérica. Mónica Vargas dice, creo que vivimos un duelo que tenemos que procesar y con esperanza sacaremos recursos para hacerlo. Por eso es tan importante lo que dice Gabriela, analizar, pensar, mirar. Carolina Lastra dice, a medida que va pasando el tiempo, uno ve cómo la pandemia afecta, interfiere, transforma y produce en nosotros como universo. En cada paso de nuestros días se agrandan nuestros niveles de incertidumbre, de miedos, en el sentido de sujetos a riesgo. Un ejemplo claro y pensado para mí anteriormente es encontrarme con mis controles por maternidad, ecografías, etcétera, sola, sin mi marido con quien tomarme de la mano y ver juntos a nuestra hija. Y pienso en la angustia del que quiere estar en cada minuto y que queda por fuera sus preguntas, sus deseos, su libertad, sus derechos. Embarazo en pandemia. Hasta ahí los comentarios ahora. ¿Algo que quieras decir? Yo veo cosas, yo veo también mensajes private, pero no sé. Okay. ¿Pudiste ver los mensajes? ¿Lo puedes ver? Sí, lo veo. Ok. Sí, porque veo también mensajes privados, pero no sé cómo abrirlos. Claro. Los privados solo vos los podés contestar. El resto no los vemos. Ok. Pero bueno, tal vez podés ir pensando sobre los públicos. Sí, voy pensando. Ok, allora, entonces, ahora hay un temporal acá. No sé si lo escuchan. No. No, sí. Por suerte. Por suerte. Sí, por suerte no. Sería demasiado. Lampos y ¿Sí? Sí. Así que no escucho muy bien. Sí, lo que... bueno, Anita Calderón se sale. Sí, la cuestión verdaderamente que están poniendo son muy interesantes y habría que hablarlo y seguir. El tema de la constitución de ser sujeto de aprendizaje, por ejemplo, y la cuestión de la ajenidad del cuerpo en los adolescentes, en la soledad que experimentamos en estos tiempos. Es algo que necesita que tomamos una medida. Ahora, yo tenía otras también reflexiones que quería hacer y que iban un poco a conformar y, bueno, no cerrar el tema,
espero de alguna forma reconectarlo al tema de la inmunidad, pero quizás podríamos hacer, porque la hora aquí es un poco tarde ahora, si quieres, no, para mí es casi la 1, así que... Estás un poco cansada, ¿no? Bueno, cansada. Te vamos a dejar descansar, gracias por el enorme esfuerzo que hiciste. Entonces hacemos una cosa, perdón, yo podría mandarle el texto, si María Esther me lo arregla un poco. Con todo gusto. Con todo gusto, mándamelo, yo lo arreglo un poquito si es necesario, claro, y lo paso. Sí, no es un artículo, sino son apuntes para esta presentación, pero como hay toda una parte que hace, en que hace riferimento a la filosofía de la inmunidad con Alfred Tauber, que habla de comunidad social y de tolerancia inmunológica, que es una parte interesante, pero no quería así botarla en 10 minutos casi a la 1 de la mañana, cuando yo misma estoy medio cocida, ¿no? No te hagas problema, fue súper interesante todo lo compartido, nos deja un montón entre amigos que puedo permitirme. Por supuesto que sí, porque estás entre amigos, es que aceptaste este horario terrible para esta videoconferencia, así que gracias, muchas gracias, muy interesante todo como siempre y seguimos hablando. Seguimos hablando, yo voy viendo si me manda los comentarios para reflexionar más. Jimé, si podés guardarlos, guardarlos así se los mandamos a... Los estoy guardando. Dale, guardarlos y se los mandamos a Gabriela. Sí. Y ha sido un gusto verlos, compartir con ustedes este momento, a ver a personas queridas que no veía desde hace muchísimo tiempo. Y verdaderamente ha sido un gusto. Y Celia, te voy a escuchar. ¿Cuándo será? El último jueves de julio, no sé exactamente qué fecha es, si alguien la tiene. 30 de julio. 30 de julio a esta misma hora, desafortunadamente es así. Sí, pero yo me pongo cómoda. Ahí vas a estar relajada. Dale. Bien. Dale, te mandamos la invitación así nos acompañás. Sería un gusto. Perfecto. Les agradezco muchísimo y gracias por la compañía. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Gracias, Gabriela. Gracias. Muchas gracias. Te damos permiso para retirarte, si querés. Gracias. Y te prometemos que vamos a volver por Bérgamo, ¿eh? Ah, seguro. Cuando se pueda, vamos. Cuando pase la pandemia, volveremos. Vamos a volver, sí. O yo por Buenos Aires. Eso sería mejor todavía. Prepárate y venís. Dale. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao, chao.